con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y terremotos. Nos vamos a quedar ahí. Oramos. Nuestro Dios, poderoso Señor, nuestro te damos Padre, gracias en esta hora, Señor, gracias, amado, Señor. por tu palabra. Gracias Santo, dirígenos y mil todo, gracias, Señor, lo que Señor. hemos de hablar en esta noche. Tú nos Que has tu permitido presencia, Señor eterno, siga estar en moviéndose este medio de lugar. nosotros. Oh, que tu Señor, y Espíritu el Santo propósito ministre es nuestros rendirte corazones a culto, través de tu palabra. darte Danos, adoración, ese Señor. entendimiento, esa sabiduría, Alabanza a y ti. que tu nombre sea Ahora nos glorificado en disponemos a todas las escudriñar cosas. tu Te palabra. damos gracias, Señor, Dirígenos en con el tu nombre Espíritu poderoso de Santo. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siéntese. En cierto punto, los hermanos que dijeron que nos quedamos en el capítulo 6 tienen algo de razón. Porque en el capítulo 6 nos quedamos con el sexto sello. ¿Se acuerdan? El capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ese fue el séptimo sello que se abrió, y después del séptimo sello hubo un preludio de tiempo, que antes de entrar al séptimo sello, entramos a hablar de los 144,000 sellados de la gran tribulación. Amén. Y ahora es que nosotros, mire, después de ese preludio de tiempo, ahora venimos a concluir con el séptimo sello. En los primeros 4 sellos nosotros escuchamos, nosotros vemos en la Biblia que hay una voz que se oye que dice, ven. Hay una invitación con los primeros 4 sellos que dice, ven, ven y mira, ¿verdad? Cuando se abre el quinto sello, se oye la voz de los mártires. Cuando se abre el sexto sello, la tierra tiembla. Y hay una pausa, pero ahora al abrirse el séptimo sello, dice la palabra del Señor, que hay un silencio en el cielo. En ese silencio que hay en el cielo en ese momento, dice la Biblia que dura como una media hora, dura como 30 minutos, es un silencio corto, pero la Biblia bien claro dice, ¿verdad?, que delante del Señor calla la tierra. Y en el cielo ese es un momento, ¿verdad?, bien distinto, porque nosotros tenemos por entendido que en el cielo no cesa la alabanza. Allá hay una alabanza continua. Allá hay una adoración continua. Y nosotros entendemos por lo que nos habla la palabra que esa adoración viene, mire hermanos, día tras día, siglo tras siglo. Allá en los cielos, en la eternidad de Dios, no hay silencio. Hay solo alabanza y adoración. Entonces, cuando la palabra aquí dice que hay un silencio en los cielos, eso es algo de maravillarse. ¿Por qué en este momento hay un silencio al abrirse el séptimo sello? Yo no sé usted, pero siempre déjeme decirle que a nosotros los humanos nos sucede algo impactante
no sé si a usted, pero a la mayoría de seres humanos nos deja, como dicen, mudos, ¿verdad? Callados, asustados. Pues algo así sucede cuando se abre el séptimo sello. Hubo un impacto, un asombro de silencio. Ahí dice, miren, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo le voy a decir a usted que yo recuerdo una vez cuando estaba la pandemia, lo fuerte, hermanos. Yo vine al local a orar y déjeme decirle que mientras estaba en el local, me salía a la parte de afuera, había un silencio, hermanos, que de la calle de la policía para la Muri, ni un carro, ni de allá, ni un carro. Solo había, mire, un aire, pero un aire, hermanos, que soplaba como sentimiento de muerte. Y qué feo, hermanos. Yo recuerdo ese día y dije, Señor, hemos predicado de los juicios, hemos hablado del libro de Apocalipsis, y yo no creo que hoy estemos viviendo esta soledad, esto difícil que está viviendo la humanidad. Hoy, después de 3 años, yo digo, wow, qué bueno que eso pasó. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera ido todavía ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? La pandemia, hermano. Y que hubiera seguido fuerte como estaba en el mes de marzo y abril para este tiempo, ¿cómo cree usted que estuviera? ¿Cuántos se hubieran muerto? Dijo la viejita. Hermano, realmente para este tiempo, pero todo en la misericordia de Dios. Hablar de estos juicios, hermano, no es solo por hablar de la Biblia. No, hermano, esto es para ponerle atención. Atención, que vienen juicios sobre la faz de la tierra. Se acabó. Quiera el hombre o no quiera, hay juicios. Déjeme decirle que lo hemos dicho muchas veces. Una pequeña guerra estabiliza esta gran nación. Su economía se va abajo. Y si la economía de esta nación se va abajo, todo Centro, Suramérica y Norteamérica sufre. Y si sufrimos Norteamérica y Centroamérica, ¿usted cree que no va a alcanzar Europa, Asia, África? Será el mundo entero. La iglesia es la que estudia todos estos acontecimientos, y la iglesia es la que tiene primero que despertar, hermano. Nosotros no le podemos permitir, mire, al enemigo que nos acomode. Tenemos que aprender a pelear nuestra batalla. Estamos viviendo tiempos duros, hermano. Yo no sé cuántos se están sintiendo, pero yo lo estoy viviendo en carne propia. Ir a orar, hermano, y tener 1 hora, hora y media, estar clamando y, hermano, no sentir liberación en lo espiritual. Yo he estado con esa lucha, con esas batallas, y digo, si yo lo estoy viviendo como pastor de la iglesia, yo sé que hay hermanos que lo están viviendo. Hay una lucha espiritual terrible en este tiempo, hermano. Un desánimo y un desaliento que tenemos que despertar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Esto nos quiere decir que Cristo está a la puerta. Hermano, y si Cristo no viene por misericordia, la muerte sorprende a jóvenes. La muerte no solo se lleva blanquitos y rubio y negrito, se lleva a todo mundo.
Usted no puede vanagloriarse porque es jovencito, jovencita de 20. La muerte no le importa edad para llevarse a la gente. La gente piensa que la muerte se lleva solo a los viejitos. La muerte se lleva a todo el que se quiere llevar. Ese silencio que está en los cielos en este momento, que Juan está viendo lo que está sucediendo, se abre el séptimo sello. Acordémonos que ese sello, ese libro, ese rollo estaba sellado. Y estaba, ¿dónde estaba ese rollo? Estaba a la par, ahí al ladito de Dios. Nadie tocaba aquel sello, pero hubo uno digno de abrir los sellos. Y ese dice la Biblia que se abre el séptimo sello. Y entendemos que estamos, por decirlo así, ante la sala del gran juez, del que está derramando juicio sobre la tierra. Y aquel silencio es como que la revelación completa del juicio que todavía va a venir sobre la tierra. Todo el mundo se queda como... Y ante la grandeza de Dios, fíjense que Job dice en Job 44, nosotros sabemos que Job estaba contendiendo con Dios y Dios le respondió. Y le dice aquí en Job 42, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job, un hombre justo delante de Dios. La Biblia dice que Dios mismo dijo, no hay otro justo en la tierra igual que Job. Pero Job, ante la grandeza de Dios y ante la respuesta de Dios, dice, no tengo nada que decir, hago silencio. Porque Job entendió, mi justicia no es nada delante del Dios omnipotente. Y aquí estamos delante del juez, del Dios omnipotente, que va a derramar juicio sobre la tierra. Hermano, yo pienso que en aquella audiencia, la gente, todos los que están allí dicen, guardemos silencio ante el Dios omnipotente, que ahora va a derramar juicio sobre la tierra. De manera que en el versículo 2, nosotros vemos que está el silencio, pero en el silencio no hay quietud, hay actividad. Rápidamente se está preparando algo. La Biblia dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Para qué sirven las trompetas? ¿Para qué sirven las trompetas, hermanos? Para anunciar. Fíjese que el pueblo de Israel, para ir ante la guerra, se tocaban las trompetas, pero era el chofar que le llaman. Yo le voy a decir que el chofar que tocan muchos tiene sonidos que significan algo. Eso no es solo porque usted le haga pi, pi. No. Eso tiene su sonido específico, es tal de guerra, es tal de preparación. Mire, yo estaba leyendo un libro un día de estos que hay muchos sonidos. Pues aquí dice, mire, el 2, y se les dieron 7 trompetas. Porque después de los 7 juicios, que son los de los 7 sellos, empiezan los juicios de las trompetas. Son algo similares, algo parecido, porque son juicios, son castigos. Pero ahí dan inicio las trompetas. Y de esto ya se ha hablado en profecía en la palabra del Señor. Dice, si ustedes buscan en la Biblia, en Sofonías 1, 14 al 16, mire lo que dice la palabra. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día,
día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Esto dijo Sofonías en profecía. Ese día de la trompeta va a ser un día de asolamiento, va a ser un día de amargura. Hasta el valiente, dice la Biblia, gritará. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento nosotros vemos las trompetas que se usan en el pueblo de Dios para dar grito de alarma, para dar grito de guerra, para dar grito de convocación al pueblo. Y de la misma manera el Señor procede en las costumbres antiguas. Esto es evidente para todos los que están en el cielo y saben que va a venir un castigo sobre la tierra. La ira de Dios sobre el desobediente. Por esto el silencio está ahí como muerto. No en vano dijeron los profetas que calle delante de él toda la tierra. Entonces hay ese movimiento, están los ángeles, dice la Biblia, se les da una trompeta y estos ángeles se alistan con las trompetas. Hay otro movimiento. Este otro movimiento se ve que hay unos preparativos. En el versículo 3, en el versículo 4 y el versículo 5 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vamos a parar ahí un momentito. El hermano Gregorio, cuando estaba testificando, dijo estas palabras, dijo: el Señor nos ama. El Señor nos ama porque escucha nuestras oraciones. Dios nos ama porque escucha nuestro ruego y escucha nuestro clamor. Y la Biblia nos dice y nos enseña que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y el Señor dice la palabra también que tiene cuidado hasta de lo más pequeño de nosotros, hermanos. La palabra del Señor nos habla que si nosotros clamásemos a Él, Él nos oiría. Entonces Dios nos ama porque nos permite acercarnos. Mire más lo que dice la Biblia. Con confianza, confiadamente, ante su trono nos permite el Señor venir y presentar nuestro clamor, nuestra queja, nuestra petición. Ese amor de Dios es grande. Y la palabra aquí nos enseña, ¿verdad?, que hay una preparación en este momento de silencio que tiene que ver con las oraciones de los santos. Que tiene que ver con las veces que nosotros hemos arrodillado delante de Él y hemos clamado, hemos llorado, hemos pedido justicia, hemos pedido al Señor que nos libere, hemos pedido que nos quite la aflicción, la amargura, el dolor, el quebranto, que nos dé victoria. Aquí la Biblia dice que el ángel que está preparando en este momento hace el papel del sumo sacerdote. Todo lo que el Señor le ha dado al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios, en cuanto al sacrificio, en cuanto al tabernáculo, todo aquello que estuvimos en los días de adoración y estuvimos leyendo estas porciones de la Biblia, son cosas que reflejan o son un espejo de las cosas que suceden o sucederán en los cielos. Aleluya. Vamos a detenernos un poquito en el versículo 3. Ahí dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Ante qué altar? Ante el altar. Ahora piense, ¿ante qué altar? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar
de oro que estaba delante del trono. O sea que Juan está viendo que delante del trono está el trono, los 24 ancianos, los 4 querubines. Y hoy dice que él miró en el 7º sello 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dan 7 trompetas. Pero vino otro ángel, entonces se paró ante el altar. O sea que frente al trono hay un altar. Y frente al altar, mire, se paró con un incensario. Ese era el trabajo del sumo sacerdote en el tabernáculo. Mire, ministrar las ofrendas, los sacrificios, y cuando quemaba los holocaustos, para que subieran como olor agradable a la presencia de Dios. Hoy está este ángel, dice, se para ante el altar con un incensario de oro, y libre del incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo, para el incienso quemarlo, y era olor grato. Ahora mire, cuando yo veo en la parte en el capítulo 7, ahí dice que, mire, delante del trono, hablando, dice que delante del trono, no delante del altar, sino delante del trono, había una gran multitud. En el capítulo 7 del versículo 9. Está una gran multitud, y también dice en el versículo 11 que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos 4 seres vivientes. Y luego dice en el versículo 14 que le dijeron, y estos son los que han salido en la gran tribulación. ¿A dónde es que yo quiero llevarlo? Lo que dice el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Las oraciones de qué santos? Los que están saliendo de la gran tribulación, los que ya salieron de la gran tribulación. Recuerde que han habido desde Cristo para acá miles de mártires, y esos mártires están clamando: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Ellos están clamando a Dios, mire, ¿hasta cuándo Él va a vengar la sangre de los moradores de la tierra? Entonces, este ángel que se para ante el altar con un incensario de oro, a él se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos esos santos desde que han muerto como mártires desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de la gran tribulación. Mire, oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que están delante del trono. O sea que van a añadir las oraciones con el incienso, porque es un juicio el que viene. Están clamando todos los mártires, todos están clamando: vénganos. ¿Cuándo nos vas a vengar de todo lo que sufrieron aquí en la tierra? Y están clamando los que están saliendo de la gran tribulación, están pidiéndole a Dios que los vengue, y que los vengue de la muerte que ellos les dieron, ¿me entiende? Y ahora viene un juicio terrible, hermano. Todos los juicios son duros. Aquí dice, mire, que estaba delante del trono, y luego dice el 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los ángeles. Detengámonos un poquito aquí. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Mire de qué lo llenó: de fuego del altar.
y lo arrojó a la tierra. Usted me va a decir qué juicio más terrible va a ser ese, arrojar fuego sobre los moradores de la tierra. Hermano, se va a quemar montañas, ¿qué no se va a quemar? Ese es un juicio terrible, arrojar fuego. Eso es lo que va a pasar, ahí lo dice, mire. Y el 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, el 5, y lo llenó de fuego del altar, fuego, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y terremotos. Libre que arrojó fuego, ahora viene, hay relámpagos y hay terremotos. Déjeme decirle que una de las razones por la cual Job dudó, mire, Job fue el hombre más recto, correcto y temeroso de Dios, dice la Biblia, pero algo que hizo el diablo para confundir a Job fue que hizo llover fuego del cielo y le quemó las ovejas. La Biblia dice que él era dueño de 7,000 ovejas. Tenía ¿cómo le llama? Era un rebaño de 7,000 ovejas. ¿Y qué hombre mirando que llueve fuego del cielo no va a decir, ese es Dios, el que está contra mía? Imagínese usted todos los humanos viendo que llueve fuego del cielo, no van a decir, ah, no, Dios hoy sí la agarró contra nosotros. Claro, es Dios el que está en esa hora, mire, enviando sus juicios, Él. ¿Por qué? Por la maldad del hombre, por el pecado del hombre. Los hombres se han rebelado en contra de Dios, y esto parece que algunos de ustedes dirán, y va a ser cierto eso. Si lo dice la Biblia, esto no lo habla Juan, que es figurativo, ni solo espiritual. Estos juicios van a ser reales, hermano. ¿Usted cree que son mentiras? Los juicios van a ser reales. Mire, si voy a regresar a lo mismo ahorita. La pandemia no fue un juicio de Dios. La pandemia fueron los hombres que la hicieron, la formaron, para ellos ver si ya tenían el control mundial, para ellos ver si ya puede manifestarse el anticristo. Para eso fue. Mires, nosotros hemos leído mucho y lo hemos dicho, que el anticristo va a tener control económico, va a tener control, ¿qué? ¿Cuáles son los 3 controles que va a tener? Económico, político, ¿y cuál es el otro? Religioso. No está bien claro que ellos hicieron una prueba para ver si ya pueden manifestar el anticristo. No todos los gobiernos del mundo se postraron ante eso, ¿sí o no? Habrá un gobierno que sepamos que no se sometió a esa ley. Rusia, dice hermana Suseli. Ok. No tenían el control económico. En este país mandaron cheque a mucha gente supuestamente para darle apoyo, ayuda. Tenían el control económico y no pararon todos los cultos. Mire, de toda religión se pararon. ¿Verdad que nadie podía abrir su templo? Ni los budistas, ni ningún religioso, incluso ni los musulmanes. Usted no miró los musulmanes abriendo sus templos. Los cristianos, hermano, en nuestros países fue más difícil que aquí. Allá fue más difícil. Tienen el control. Eso fue solo para darse cuenta si pueden sentar ya al anticristo. Y yo le voy a decir, ¿usted cree que no pueden sentar al anticristo y manifestarlo ya? Ya pueden.
¿Sabe por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Estamos nosotros los locos, los insignificantes. Estamos nosotros los aleluya que aparentemente no tenemos valor, ¿verdad? A la par de los millonarios, de los grandes políticos, de los grandes hombres, nosotros no tenemos poder. Pero el diablo sí sabe el poder que tiene la iglesia. El diablo sí sabe. Si usted no lo sabe, el diablo sabe el poder, el peso que tiene la iglesia. La iglesia es la que puede clamar ahora, Señor, ten misericordia, o Cristo ven ya. Pero ¿por qué la iglesia no está clamando que Cristo venga? Porque estamos cómodos. Tenemos comida, tenemos bebida, tenemos hit, dormimos bien, tenemos cheque, algunos dinero en el banco. ¿Ah? Compramos carros, compramos casa. Por eso es que la iglesia no está clamando Cristo ven, pero si usted en pleno frío no tiene hit, está en la calle, no tiene comida en la refri, no recibe cheque, y usted ve que sus hijos se le empiezan a enfermar y que los hospitales no se los quieren atender, le va a tocar entonces que orar. Nos va a tocar que en fe, Señor, sana tú mi hijo. ¿Y será que vamos a tener ese principio de dolor en nosotros, iglesia? Yo le voy a decir, a como está mire, cómoda la iglesia y a como está la apostasía, peligroso. Para despertarnos, vamos a tener que tener un sacudión, hermano. Porque hoy tenemos un acomodamiento en la iglesia, no solo acomodamiento. Hoy, mire, hoy le estamos llamando blanco a lo negro. Hoy no estamos discerniendo en lo que es, mire, pecado y lo que es santo. Hoy el pecado se mete entre el altar, dentro de las iglesias, y qué bonito se ve. Si eso no es nada, pastor. Estamos viviendo lo que vivió Israel cuando le llegó juicio. La iglesia está tan cómoda que a todo lo del mundo lo quiere meter dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos peligrando, y Dios nos tenga misericordia, una sacudida. Porque yo le voy a decir, ¿a cuánto le está costando orar? Poderoso Jesús. ¿Y cuántos no oran? Montón, ¿va? Y preguntemos cuántos se van con Cristo si vienen. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? Toditos y sin oración. Poderoso Jesús. Sin oración está pidiendo tibio. Hermano, la naturaleza, la carne de nosotros es expuesta, es infamosa. Si tú no oras, tu carne, mire, se eleva sobre lo espíritu, sobre lo espiritual. La única manera de que, mire, la naturaleza, la carne esté sometida, cuando hay oración. ¿Y quién quiere hoy orar? Que yo no lo puedo ver, pero si yo preguntara cuántos jóvenes o son de oración aquí, han orado siquiera media hora esta semana. Está duro que hayamos jóvenes de oración. ¿Y cuántos caballeros? Tenemos la salvación, pero estamos descuidados. Aleluya. Poderoso Dios. Las oraciones de los santos. Este es el momento, hermanos, si nosotros vamos a recordar. Este es el momento del cual Jehová le habló a Habacuc. Habacuc dice en la Biblia
que le dijo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? ¿Hasta cuándo daré voces por causa de la violencia y del agravio? Habacuc le estaba diciendo al Señor: Señor, tú eres tan bueno que no puedes ver la maldad que nos están haciendo, las injusticias. Y Habacuc empezó a contender con el Señor y a decirle: ¿por qué me haces ver esta iniquidad? ¿Por qué se contrista mi corazón? No se contrista el corazón de usted, iglesia, ver la iniquidad en la cual está viviendo el mundo hoy en día. Mire, la iniquidad en el mundo está a gritos, bien evidente por cada esquina, en las calles, en el medio ambiente, en todo está la iniquidad. Está visible, está expuesta. Y Habacuc le dice al Señor: ¿hasta cuándo me has de ver iniquidad, tanta molestia, destrucción, violencia? Mira la violencia que acaba de ocurrir. Ese hombre que anda por ahí suelto, ese loco lleno de demonios que empezó a matar un montón allá en Maine. ¿Ya lo agarraron? Gloria a Dios. Ya se murió. Santo. Pero ese no es el único. Como él hay muchos. Cuidado, iglesia, porque como él hay mucho. Así está la opresión del enemigo en estos días. Y Habacuc le dice así al Señor, y el Señor le responde. Mire lo que le dice el Señor. Y de este momento, de este preciso momento, le está hablando Dios a Habacuc. Le dice: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y le dice: en aquel día vas a ver lo que yo hago con el injusto. En aquel día vas a ver que yo hago con el mentiroso. En aquel día vas a ver que yo hago con los que levantan calumnia, con los que despojan a las naciones, con los que tienen codicias injustas, con los que dan consejos vergonzosos, con los que edifican la ciudad con sangre. Yo soy Jehová de los ejércitos. Y al final de todo lo que Jehová le dice a Habacuc que va a hacer, le dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y aquí está el silencio. Aquí está el silencio. Y aquellos clamores como los de Habacuc, cuando usted y yo, hermanos, sufrimos violencia por causa de nuestra fe y venimos al Señor en clamor, en oración, porque el pastor habló de mártires, sí, hubieron muchos muertos, pero la iglesia de Jesucristo desde todos los tiempos ha sufrido injusticia por causa de la maldad. Y cuando nosotros venimos delante del Señor en oración, eso está delante del Señor. Y de este momento está hablando aquí en Apocalipsis 8. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. ¿Usted cree que hay santos sin oración? ¿Ah? Ahí dice las oraciones de los santos. No puede haber alguien que viva en santidad o en santificación si no ora. No. ¿Quiere más claro eso? Si usted no ora, usted no puede vivir en santidad. Usted no ora, usted no puede vivir en santificación. Y usted es juez de su propia conciencia. ¿Usted está orando? ¿Ah? Si usted no está orando, ni santidad, ni santificación, ni santo. Y el reino de los cielos es para los que viven en santificación. Por eso, hermano, nosotros tenemos que orar. Aunque usted piense y le lleguen momentos que no siente la presencia de Dios,
su oración no está siendo tirada. Él les recibe su oración. Nosotros tenemos, mire, esto de la oración, hermano, es una pelea a muerte real, hermano. Todo lo espiritual no quieres que ore. No, los principados, los gobiernos de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, ellos no quieren que tú ores porque ellos saben que cuando oras te santificas. Ellos saben que cuando oras vives una vida en santidad. Entonces ellos se van a oponer porque tú no ores y mira, van a usar a quien se deje usar para que no ores. A orar vas y te resulta la esposa enojada que no le has dado tiempo. O al contrario, vas a orar y ¿qué haces ahí o hincada orando? Hermano, el diablo a quien se deje usar, lo usa. Así es que usted tiene que aprender a orar aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga ánimo, aunque no tenga ganas, aunque no sienta la presencia de Dios. Ore, ore. Hermano, usted sabe lo que es estar luchando hora y media y no siente la presencia de Dios. Yo no sé cuánto lo han vivido y no es porque estés en una vida de pecado. Imagínese alguien que tiene una educación de oración y le está pasando eso a alguien que nunca ora. Alabado sea Dios. Los cristianos están acostumbrados solo, Señor, aquí estoy, amén. Dios nos tenga misericordia, iglesia. Mire, yo le voy a decir, acabamos de pasar un aniversario glorioso, ¿verdad que glorioso? Pero yo ya veo cristianos apagados. Y solo fue 8 días atrás. El sábado pasado, ¿verdad que estábamos en fuego? ¿Eh? Y hoy, mire, Señor, como que el diablo les pasa la mano así porque... ¿Y en la casa de Dios? Santo eres Jesús. Aleluya, qué duro, ¿verdad? La oración es una batalla y Dios nos ha dado la victoria, pero nosotros tenemos que disponer a pelear la batalla. Amén. Gloria a Dios. Nos quedamos aquí y empezamos el otro sábado con la primer trompeta. Va a sonar la trompeta. Aleluya. Habrá una antes de este juicio. La trompeta que va a resucitar a los muertos y que la iglesia va a escuchar para ser arrebatados. Amén. Después viene esta trompeta para el primer juicio. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.